Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En el anterior video hemos estado analizando la parte de los textos bíblicos donde nos hace referencia a esos 6000 años, y que normalmente cuando leemos por primera vez una Biblia no habíamos tomado en cuenta los números que representan para Dios un significado muy sagrado, en especial que para muchos de nosotros es un misterio, y que cuando leemos la Biblia con revelación nos damos cuenta de que los textos empiezan a cambiar, empiezan a tener más fuerza, más potencia, para poder dar un mensaje muy bueno para el fin de los tiempos. Vamos a continuar donde lo hemos dejado. Entonces, ¿cuántos años faltan para completar los 6000 años? Los 6000 años de pecado para el regreso de Jesús comienzan a correr desde que Adán cometió el primer pecado, y se cumplieron 4000 años justos hasta la muerte de Cristo y su resurrección. 4000 años desde el nacimiento de Adán hasta el nacimiento de Jesús. 4000 años desde el primer pecado por Adán en el Edén hasta la muerte de Cristo en la cruz. ¿Se puede saber con certeza en qué año viene Jesús, pero no podemos saber el día y la hora? Por supuesto, no podemos saber el día y la hora, como ya los textos bíblicos nos los mencionan muy clara y evidentemente, que eso nadie lo puede saber. Pero va a haber algo que va a pasar poco antes de que venga Jesús, demostrado por los escritos del espíritu de profecía de Ellen White, que hace mención sobre un acontecimiento que va a haber, del cual muchos escucharán un trueno en lugar del mensaje que Dios va a dar para todos aquellos que les hará conocer ese día y la hora poco antes. Pero para eso más adelante nos vamos a comenzar a profundizar sobre esos puntos. La palabra de Dios o la Biblia tiene muchos significados en cada versículo y representaciones del futuro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pues hay profecías de más de un cumplimiento, y hasta ciertos textos no proféticos demuestran y describen la vida futura aparte de la pasada. Como ya lo hemos analizado en textos anteriores, cómo esto se vuelve a repetir. Es un ciclo. Algunos de esos textos que tienen doble o triple cumplimiento, y notamos en la actualidad que esos acontecimientos que hemos notado que ya pasaron en años anteriores han vuelto a pasar en la actualidad y siguen pasando. Ahora vamos a leer el capítulo 24 y versículo 36 de Mateo, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ese es un texto elemental para poder conocer que pues nadie puede saber el día y la hora. Ahora vamos al capítulo de Lucas, el 4, versículos del 16 en adelante, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, tener en cuenta lo que he remarcado en negro y en rojo, que también es una clave muy importante para lo que vamos a ver posteriormente. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Al oír estas cosas, todas en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora notemos cómo he enumerado parte por parte de lo que mencionó Jesús, y tomando en cuenta lo que les mencioné acerca de que esas claves que están en rojo, que remarqué, nos van a servir para algo muy importante que vamos a ver posteriormente. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es uno. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Son 2. A pregonar libertad a los cautivos. Son 3. Y vista a los ciegos. 4. A poner en libertad a los oprimidos. 5. A predicar el año agradable del Señor. Son 6. 6 cosas realizó Jesús cuando el Espíritu del Señor estaba sobre él. 6,000 años y viene Jesús por segunda vez. Durante los 6,000 años de pecado seguiremos realizando el ejemplo que Jesús vino a hacer, pues Dios nos dio dones de curación o sanación, entre otros, así como predicar su palabra para libertad, para liberar de la esclavitud del mal y de esta vida vana. Pues ahí vemos otra representación del cumplimiento de esos 6,000 años, así como muchas que vamos a ver más adelante. Esto que estoy mencionando aquí y los textos que llevamos no es nada a comparación de lo que vamos a ver mucho más adelante, ya casi terminando la temática, donde la Biblia nos muestra claramente y constantemente a través de todos los libros la primera y segunda venida de Jesús. Constantemente, versículo a versículo, esa es la clave y de gran parte de toda la Biblia. Elías tiene una importancia en el tiempo del fin, pues habrá un tercer Elías. Eso ya lo había comentado un poco en mi video anterior de esta temática. Y recordemos el texto de Malaquías 4, donde no lo voy a leer, que pues nada más voy a leer la parte que está en rojo: que nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Nuevamente estamos notando que en este capítulo nos hace referencia al profeta Elías y la importancia que tiene en el tiempo del fin. Bueno, vamos a leer otro texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pasó entre los 2 hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino,
Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Pues sí vino por primera vez cuando leemos en el Antiguo Testamento el libro de Reyes, que nos hace mención de todo eso que hizo Elías, y pues también trataron de matarlo, pero pues fue conducido al cielo. Afortunadamente Dios le dio esa importancia acerca de que él tenía que irse, y de esa fe que tenía pues Elías en él, en Dios, pues logró hacer un cambio, en lo cual todos estos significados tienen una importancia para el tiempo del fin de todo aquello que hizo Elías cuando vino por primera vez, cuando estuvo aquí en la tierra, en el Antiguo Testamento. Marcos 13, versículo 32: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Segunda de Pedro 3, versículos del 10 en adelante, dice: pero del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Ese texto ya lo habíamos leído anteriormente, pero en este momento quería hacer referencia a él porque recordemos que en 2 de Pedro 3.8, un poco antes de lo que acabo de leer de esos textos, está 2 de Pedro 3.8, que hace referencia a los 1000 años para Dios como un día, y un día es como 1000 años. Y notamos el significado que al leerlo nos habla del tiempo del fin. ¿Y con qué hemos enlazado ese texto? Desde el primer video de esta temática, es la primera parte, pues acerca de ese génesis de la creación de Dios en 6 días, y el séptimo descansa. El ciclo nuevamente de esos 6000 años y un reposo. De esos 6000 años de pecado, y Jesús viene por segunda vez, y estaremos en el cielo aquellos a los que Dios haya elegido para que puedan juzgar a aquellos que no resucitaron. Ahora vamos al capítulo 25 de Mateo. No voy a leerlo todo, voy a leer nada más la parte que dice el versículo 13. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la parábola de las 10 vírgenes, como dice aquí. ¿Y a qué se refiere con velad? A que estemos sin hacer nada, simplemente yo sé que creo en Dios y ya Dios vendrá en su momento, pero yo por mientras voy a disfrutar de todos los placeres de la vida, de fiestas, de cualquier otro tipo de entretenimiento, o hacer de las mías, de todo lo que a mí me gusta, y dejando de lado la importancia y la práctica constante de velar para estar yo preparado para el segundo advenimiento de Cristo.
¿Debo hacer todo eso? Pues no, señores. Tenemos que prepararnos, tenemos que luchar, así como luchamos para poder mantener o tener una economía sostenible en nuestro hogar. No, la parte espiritual no se trata de dejarla a un lado y decir, pues yo voy cada 8 días, como lo dicen aquí en México, voy cada 8 días a asistir a una congregación para poder presentarme ante Dios un momento y pues, para hacer todo el culto, nada más ese día, pero todos los días de la semana me olvido de él, pues como no tengo tiempo, tengo muchas preocupaciones en general. No, señores, pues la parte espiritual se tiene que desarrollar a diario. Diario comemos, diario trabajamos, diario tenemos pues un momento libre, sea poco o sea mucho, sean unos minutos, sean horas. En general, nosotros debemos de poner en práctica el velar, porque es importante también orar, no solamente el conocimiento. De esa manera nosotros podremos reforzar y tener una fe sólida. Eso recuerdo que hace ya un tiempo yo hablé de eso con un testigo de Jehová, que hablaba mucho sobre la parte de la fe, me hacía referencia a textos bíblicos que hablaban sobre la fe. La verdad no quiero entrar en sus doctrinas sin nada al respecto, porque también tienen doctrinas erróneas, malinterpretan algunos textos. De eso yo estoy consciente, y creo que todos los que estudiamos la Biblia con las ganas de que nos sea revelado por parte de Dios algún texto que nos sea un misterio, nosotros podamos conectar textos que nos hacen referencia a cómo trabajar esa fe. La fe de algunos es muy poca, porque no conocen a Dios realmente, no tienen ese conocimiento de la palabra, porque no tienen constancia en el estudio, y sabemos que no únicamente la Biblia nos va a dar toda la revelación. Hay instrumentos adicionales a la Biblia, como el Espíritu de Profecía de Ellen White y los libros como la Concordancia Strong que mencioné ya anteriormente, que nos van a poder ayudar y de los cuales nos podemos apoyar para poder estudiar con más profundidad el significado griego, en griego y en hebreo, de cada uno de los textos bíblicos, como de ciertos lugares en donde hubo acontecimientos sorprendentes o situaciones de las cuales pasaron el pueblo de Israel, los reyes, los profetas, los patriarcas en general. Todo eso nos va a ayudar a profundizar, y a partir de eso nosotros vamos a encontrar un conocimiento de revelación, porque el someternos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que nos va a dar ese conocimiento, vamos a poder entender cosas que no entendíamos cuando leíamos la Biblia. Por tanto, a partir de eso, la fe en Dios va a crecer mucho, pero mucho más. Si usted no me cree, usted lo puede buscar por su propia cuenta y comenzar a estudiarla a partir de todos esos complementos que ya he mencionado, y también hay otros más, para poder hacer crecer, hacer esa fe. Y en general, pues todo esto nos va a ayudar a encontrar respuestas a todas esas dudas que teníamos acerca de cosas que no nos cuadraban de las religiones que profesábamos o que profesamos. El Señor vendrá como un ladrón para aquellos que no estamos preparados, pero para los que estamos preparados no vendrá como un ladrón. Hay unos que también malinterpretan ese texto de que Dios vendrá como un ladrón, y no, pues es que nadie sabe que vendrá Jesús. ¿En qué momento?
¿Estamos seguros de eso? ¿O nos están chamaqueando? ¿O se está volviendo un círculo en el que se están poniendo de acuerdo todos para decir que esto no es así? Bueno, vamos a ver más cosas. Vamos al libro de La Segunda Venida y el Cielo, de Ellen White, otros escritos, un libro bastante bueno también. Vamos al capítulo 11 y vamos a esta parte que está remarcada en rojo de la página 73, en ese capítulo. Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra en ocasión del segundo advenimiento de Cristo y que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, según 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, sin pasar por la muerte. Como representante de los que serán así trasladados, Elías, cuando se acercaba el fin del ministerio de Cristo en la tierra, tuvo ocasión de estar con Moisés al lado del Salvador sobre el monte de la transfiguración. Ellen White nos está haciendo mención de algo que yo ya había mencionado anteriormente, también enfocándome en los textos bíblicos, no en algo que yo había dicho por mí, en algo que yo le había dado un significado. No, eso no es así. Simplemente me estoy guiando de la información del espíritu de profecía, como el que está aquí remarcado en rojo, acerca de esa parte, de ese tiempo de la historia de la humanidad en que ese Elías es un símbolo, como ya lo mencioné, y que se han transformado en un momento, en un abrir, cerrar, en un momento, en un abrir de ojo a la final a la final trompeta, sin pasar por la muerte. Moisés. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión del territorio que llamaba suyo. Se jactó de que el siervo de Dios había llegado a ser prisionero. Bien, pues esta es otra representación. Es de todos aquellos que mueren en Cristo, pero que van a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Y todos aquellos, como ya lo mencioné, cumpliendo esos 6,000 años de pecado, comienzan los 1,000 años en el cielo, para todos aquellos que tendrán, que Dios les dará la función o el privilegio, no lo sé, para poder juzgar a aquellos que no resucitaron. Por tanto, Moisés es representación de todos aquellos que mueren en Cristo y que van a resucitar en su segunda venida. Ahora vamos al libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, de Ellen White. Cuando tengamos hombres tan consagrados como Elías, poseedores de la fe que él poseía, veremos que Dios se revelará a nosotros como se reveló a los santos hombres de antaño. Cuando tengamos hombres que, aunque reconociendo sus deficiencias, intercedan con Dios en fe ferviente, como Jacob, veremos los mismos. Recordemos esa fe ferviente, como ya lo mencioné, esa fe que aquella persona que me predicó, este testigo de Jehová, acerca de esa fe sólida, y de lo cual tiene una cierta verdad en eso, porque conforme tú conoces más cosas, tienes más conocimiento de la palabra, tu fe se vuelve más ferviente. Hay unos que quizás por las creencias que les transmiten los padres a los hijos, sus fe se vuelven fervientes, por supuesto, a pesar de ser creencias que no son correctas. Ellos, su fe se vuelve ferviente porque de tanta práctica, de tanto asistir a una congregación y de buscar más y más,
se vuelve una fe ferviente. Pero desafortunadamente hay personas que, cuando a esas personas que tienen esa fe ferviente en una religión, suelen cerrarse cuando tú les predicas un mensaje que es la verdad, sabiendo que el lugar en donde se encuentran ellos es una mezcla de verdad con mentira, como ya lo hemos hablado acerca de las religiones en mis videos anteriores de esta temática, y cómo esa gente se cierra sabiendo que muchas de sus religiones, o porque se siguen refugiando ahí y no conocen la verdad, se cierran, no abren más su mente para poder entender o comprender los conocimientos que pueda haber en la Biblia o en otros complementos que nos ayudan a este estudio. El profeta Elías. Esta profecía indujo a muchos judíos de tiempos posteriores a esperar el regreso de Elías en persona a la tierra. Sin embargo, esta es una profecía de alguien que debía venir con el espíritu y el poder de Elías, es decir, que predicaría un mensaje similar al de Elías antes del primer advenimiento de Cristo, que esta obra fue hecha por Juan el Bautista. Antes del segundo advenimiento de Cristo, los que predican los mensajes de los 3 ángeles al mundo harán una obra similar. ¿Cuáles son esos mensajes de los 3 ángeles? Bueno, eso lo pueden ver en el libro de Revelaciones, no lo voy a profundizar aquí porque eso nos llevaría pues muchísimas horas, y eso lo podríamos o yo lo podría predicar en otra temática, en otro video. Bueno, esto lo extraje del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1. Elías y Moisés aparecen en la transfiguración por la razón de que los 2000 años restantes después de la muerte de Cristo y su resurrección, habrá personas que representarán a Elías y Moisés al fin de los tiempos, antes del cumplimiento de los 6000 años, es decir, a los que murieron haciendo la voluntad de Cristo y los que quedarán vivos para el segundo regreso de Cristo o de Jesús. Ahora ya podemos entender el por qué el texto de la transfiguración, cuando llegan a ese monte y se les aparece Elías y Moisés, y acorde a lo que Ellen White menciona en una de sus citas que acabamos de leer, notamos que de esos 4000 años justos que se cumplen cuando Jesús viene por segunda vez y muere y resucita, Él se lleva primicias. Pero los 2000 años restantes, después de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, justos a los 4000 años, intervienen la representación simbólica de Elías y Moisés como una profecía que se va a dar más adelante durante esos 2000 años. Recordemos todos esos mártires de los que hablamos también en la parte de los valdenses, de cómo por esa fe que tenían en las escrituras del verdadero mensaje, no en religiones mezcladas con cultos que no son cristianos, ellos se confrontaron a esos papas porque les estaban imponiendo otra creencia totalmente diferente a la verdadera creencia proveniente de los evangelios de Jesús. Por tanto, ahora ya podemos entender el por qué tuve que mencionar toda esa parte de la temática, de esta temática acerca de esas religiones, de esos valdenses, de esos cátaros que sufrieron por su fe, por mantener firme su fe. Y algunos de ellos, muchos de ellos representan a Moisés. Pero ahora, ¿quién falta por cumplir esa parte? Elías. Poco antes de que venga Jesús por segunda vez, si regresamos a la parte de la cual ya he leído, de que Elías fue un símbolo de los santos que vivirán en la tierra,
en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. En un abrir de ojo al final, a la final trompeta, sin pasar por la muerte. Qué dato curioso, ¿eh? Está dando aquí Ellen White, la Biblia, y lo que ha pasado en la historia durante el año 538 al 1798, con el general Berthier, por orden de Napoleón, encierran al Papa Pío. Bueno, ¿y esto es una casualidad? ¿Una coincidencia? Pues yo no creo que sea así. Vamos a ver más cosas aún. Ahora vamos al capítulo 2 de la Segunda de Reyes, versículos del 1 en adelante, que dice, voy a leer casi todo el capítulo, o prácticamente todo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Recomiendo estudiar ese lugar, Betel, en la Strong, porque tiene mucho significado. Y no voy a profundizar mucho en esa parte de lo que la Strong dice en muchos de estos lugares en donde surgen todos estos acontecimientos, porque tienen un significado tan que le dan al texto una potencia tremenda que nos puede ayudar a descifrar aún más cosas. Bueno, continuando. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no la dejaré, no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahora me detengo aquí para recordar ese texto de cuando Dios sacó al pueblo de Israel usando a Moisés, a través de Moisés, cuando dividió las aguas del mar, cuando las separó. ¿Recordamos esa parte? Que los egipcios iban a por ellos, persiguiéndolos para matarlos, y que precisamente las aguas se separaron y ellos pudieron pasar. ¿Ya notamos casos parecidos a lo que estamos leyendo aquí? Esto es algo muy importante porque más adelante vamos a ver también cosas que nos pueden sorprender de esos significados que no teníamos en cuenta. Y él le dijo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Recordemos también este texto que estoy remarcando en rojo, porque también vamos a leer otro texto que también tiene mucha relación con lo que estamos leyendo aquí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes.
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo: Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales buscaron 3 días, mas no lo hallaron. 3 días, recordemos ese texto también. Y cuando volvieron de Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Recordemos este texto también, que tiene mucha importancia, porque está hablando de algo muy importante, de sanar las aguas. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los dijo, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Recordamos el texto acerca de el maná. No voy a leer todo el capítulo de Éxodo 16, sino que voy a leer esta parte que está remarcada en rojo, acerca de la recolección de semana. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Bueno, analogía. Eliseo le pide la doble porción de su espíritu a Elías antes de que Elías subiera al cielo en un torbellino. Lo del torbellino también tiene un significado, de lo cual ustedes podrían indagar más. Los israelitas en el desierto recogieron doble porción de maná antes de comenzar el 7º día o día de reposo. El maná es pan. Recordemos este texto: y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Recordemos, cuando se cumplan esos 6000 años, muchos seremos sanos. ¿Por qué? Todos aquellos que tengamos el privilegio de estar en el cielo, cumplidos los 6000 años, y que pasemos a través de principalmente esas aguas. Recordemos que también Jesús en la cruz
salió agua de su costado, sangre y agua, lo cual eso también tiene otro significado en relación con el arca de Noé y con la Nueva Jerusalén. Pero eso hay gente que lo está predicando también, y que yo lo comencé a estudiar y me di cuenta que eso en verdad sí es una realidad. Como Jesús ha estado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo con nosotros, ha pasado en todas esas etapas, y que todo eso que Él construyó, como el arca de Noé, el arca de la alianza, su muerte y su resurrección, la Nueva Jerusalén, tienen un significado, y que Jesús ha estado ahí, tanto representado simbólicamente, tanto proféticamente, para el cumplimiento de todos estos acontecimientos antes de su regreso. Recordemos este otro texto: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Betel significa, recordemos, Betel significa casa de Dios. 42 muchachos se burlaron de Eliseo y fueron despedazados. 4 milenios, primera venida de Jesús, más 2 milenios es igual a 6 milenios o 6000 años, segunda venida de Jesús. En el 7º milenio no habrá burladores o maldad de cualquier tipo. No habrá más muerte ni enfermedad. Recordemos el significado de esa sanación de las aguas. Recordemos que por algo está mencionando ahí, en ese texto, de una sanación. Y de esos burladores, que principalmente que no resucitaron, ¿por qué? Porque van a ser condenados cuando se cumplan esos 7000 años, y que Jesús venga por segunda vez, por tercera vez, con la Nueva Jerusalén, y toda esa condenación de todos esos burladores, todos aquellos que se burlaban. Eso es lo que va a acontecer. Sabemos que el periodo de los 6000 años es un periodo semanal, 6 días, y el 7º día es día de reposo. 6000 años y el sábado milenial se completa el ciclo. Ahora vamos a leer este texto, Apocalipsis 20, versículos del 1 en adelante, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bueno, tengo para hacer un comentario. Recordemos lo del dragón y la serpiente antigua, porque eso voy a tratar acerca de los dioses en otra temática, cómo han sido representados a través de esto mismo, y cómo la serpiente también es símbolo de Jesús. Un dato otro muy curioso. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora me detengo otra vez. Lo de la facultad de juzgar, ¿me lo estaba inventando yo? Pues no, nada me lo estoy inventando yo. Simplemente estoy usando la información que Dios da, pidiéndole a Él para que pues me ayude a encontrar las verdades y no las mentiras. Y aquí notamos que la facultad de juzgar son aquellos que van a estar en esos 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 6 veces es mencionado 1000 años, 6000 años, y comienzan los 1000 años en el cielo. Los que hayan sido partícipes de la primera resurrección tendrán parte en el cielo y facultad para juzgar a los que no resucitaron. Ahora, veamos los textos. En el versículo 2 menciona 1000 años. 1000 años en el versículo 3 llevamos 2000. Otros 1000 años en el versículo 4 llevamos 3000. Y en el versículo 5 otros 1000 años llevamos 4000. Pero hay algo muy interesante que menciona en este versículo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. 1000 años. Y eso fue esta es la primera resurrección. Luego, en el versículo 6, otros 1000 años. No tiene potestad sobre estos la segunda muerte. Llevamos 5000. Cuando los 6000 años se cumplan, en versículo 7 llevamos 6000. Muy curioso, ¿no? Cómo la Biblia nos sigue mostrando a través de todos los libros, de cada uno de estos libros, y en el que menos nos imaginamos esta simbología. Y de esto poco se hablan, como ya lo he mencionado anteriormente. Pocos tratan esta temática, y a veces por no examinar, o por examinar cosas que nos convienen, o por examinar cosas que para criticar lo que dice la Biblia, y no para poder descubrir el significado de revelación que puede contener, sino para críticas y para desecharla totalmente. Betel. Esto es extraído del Wiki cristiano. Casa de Dios, ciudad al norte de Jerusalén y al sur de Silo. Allí posiblemente hubo un santuario cananeo. En Betel, como se denomina el sitio por primera vez en la Escritura, Abraham edificó un altar e invocó el nombre de Yahvé. Tras salir de su patria, como se lo mandó al Señor, el Señor. Génesis 12, versículos 8, capítulo 13, 3. Esta ciudad se llamó primero Luz, pero Jacob, a raíz del sueño de la escalera, le dio el lugar del nombre de Betel. Allí Dios le cambió el nombre a Jacob por el de Israel y le renovó la promesa hecha a Abraham. Este sitio se convirtió entonces en un punto de peregrinación, como se dice en primera de... Bueno, es un libro, pero no recuerdo que se refieran con ese, si es Samuel, no recuerdo. En Betel hubo una hermandad de profetas con la que Eliseo tenía relaciones. En Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículos del 1 al 3. Hacia Betel subía Eliseo y le sucedió lo de la burla de unos niños, a los cuales maldijo en nombre de Yahvé, de los cuales fueron destrozados 42 por 2 osos del bosque. Segunda de Reyes 2, versículos del 23 al 25. Y yo lo voy a dejar hasta aquí, que más adelante vamos a continuar con muchas más cosas que son necesarias conocer, y que ya estamos aproximándonos ya poco a poco a culminar esta temática. Aún nos faltan más cosas, pero ya estamos prácticamente a más de la mitad, y espero que toda esta temática siga siendo de edificación para todas esas personas que la están viendo, y que también hay otras personas que la están predicando con muchas más evidencias, con muchos más fundamentos,
y que todo esto no es el simple uso de nuestra propia lógica, nuestro propio sentido común. Porque si hay cosas que leemos en la Biblia que no entendemos, es porque necesitamos el espíritu de revelación, de ese Espíritu Santo, que es la función que toma una de las personas de la Trinidad, de la divinidad de tres, una de esas personas que es el Espíritu Santo, de la divinidad, que es un Dios, también es Dios. Por tanto, podremos nosotros comprender aún más todo aquello que era un misterio para nosotros. Pero si abrimos nuestra mente, somos humildes, buscamos constantemente cada día, vamos a encontrar las respuestas claramente a todas esas dudas. Sin más, los dejo con este video y más adelante vamos a ver cosas también que son tan interesantes para el cumplimiento de esos 6000 años, todos esos acontecimientos que deben pasar también para el tiempo del fin. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.